Estimados colegas, ¿cómo están? Soy el doctor Alberto Fernández y en esta oportunidad vamos a conversar sobre el trastorno depresivo mayor. El trastorno depresivo mayor es una enfermedad sumamente prevalente. Se calcula que de cada 3 personas que tocan la puerta de un facultativo para ser atendido, independientemente de la especialidad, por lo menos una es portadora de un trastorno depresivo mayor. Esta es la razón por la cual ustedes deben tener claramente las características clínicas, tener expertise en el diagnóstico y en el tratamiento adecuado para poder ayudar a los pacientes que son portadores de esta enfermedad. Y justamente este es el objetivo de esta presentación. Debemos establecer algunas definiciones relevantes para que ustedes tengan una idea clara de qué significa la depresión. Los trastornos depresivos se caracterizan por tristeza, pérdida de interés o placer, que en conjunto se conoce como anedonia, sentimientos de culpa o baja autoestima, trastornos del sueño o del apetito y sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede ser duradera o recurrente, lo que afecta sustancialmente la capacidad de una persona para funcionar en el trabajo o la escuela o para hacer frente a la vida diaria. En su forma más grave, la depresión puede llevar al suicidio. Los trastornos depresivos incluyen 2 categorías que tenemos que conocer porque pertenecen a trastornos diferentes. La primera categoría es el trastorno depresivo mayor propiamente o episodio depresivo, caracterizado por ánimo deprimido, pérdida de interés y disfrute y disminución de la energía. Dependiendo del número y gravedad de los síntomas, un episodio depresivo se puede clasificar como leve, moderado o severo. Dentro de esta categoría se encuentra la distimia, que es una forma persistente o crónica de depresión leve. Los síntomas de la distimia son similares a los de un episodio depresivo, pero tienden a ser menos intensa y duran más. La segunda categoría son aquellas depresiones que se presentan dentro del trastorno bipolar. Depresión en personas con antecedentes de episodio maníaco o hipomaníaco. La característica es que consiste en episodios maníacos, hipomaníacos y depresivos, separados por periodos de humor normal, que también se conocen como eutimia, estado de ánimo normal. Los episodios maníacos implican un estado de ánimo elevado y un aumento de la energía, lo que resulta en hiperactividad, presión del habla y disminución de la necesidad de dormir. A diferencia de la manía, la hipomanía es muy similar a la manía, pero los síntomas son menores y el paciente no pierde la funcionalidad. Acá pueden tener ustedes una diferencia clara entonces entre manía e hipomanía. Es necesario conocer esta diferenciación porque los tratamientos farmacológicos sobre todo van a ser claramente diferentes. Entonces, ahora nos toca saber por qué la depresión es tan importante, por qué debe estar en este curso la depresión. Lo primero que tendremos que explorar entonces para ver el grado de la importancia de esta enfermedad son los datos epidemiológicos de la depresión a nivel mundial. La depresión es un trastorno mental frecuente, como habíamos dicho. Se calcula que afecta a más de 320 millones de personas a nivel mundial. La incidencia ha aumentado en más del 18% entre 2005 y 2015. Y aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados en todo el mundo y más del 90% en muchos países no recibe estos tratamientos que tienden a ser eficaces. Ahora observaremos cómo se comporta la depresión en su prevalencia a nivel mundial por edad y sexo.
Y vamos a observar, como ven ustedes en esta gráfica, que puede ocurrir a cualquier edad, aunque a menudo comienza entre la segunda y la tercera década de la vida, alcanzando sus picos más altos de prevalencia en la tercera edad. Y se ve datos tan alarmantes como que en la mujer puede alcanzar el 7,5% y en el varón puede alcanzar cifras de 5,5%. Entendemos claramente, y lo pueden ustedes observar en este gráfico, que la depresión es 2 veces más frecuente en la mujer que en el varón, siendo el sexo femenino un factor de riesgo para sufrir de depresión. Les traigo ahora la prevalencia de vida en Lima de los principales trastornos psiquiátricos. Y acá vamos de prevalencia de vida y vean ustedes que en Lima el episodio depresivo puede alcanzar valores totales de aproximadamente 13,5% de la población. Y como ven, la diferencia entre el hombre y la mujer se mantiene. En el hombre tendría una prevalencia de 18,2 y en la mujer tendría una prevalencia de 22,6. Cuando vemos la prevalencia de vida en la sierra de los principales trastornos psiquiátricos, vemos nuevamente, al igual que en Lima, que la depresión es clara y lejos la enfermedad más prevalente, teniendo una prevalencia de vida del 12,8% de la población y con la misma diferencia que en Lima, mucho más frecuentemente en la mujer, alrededor del 16,5%, que en el varón, que alcanza el 16,2%. ¿Por qué además es importante la depresión? Porque es una de las enfermedades que produce más incapacidad. Y lo pueden ver ustedes en este cuadro. Lo que van a ver en rojo son los síntomas depresivos que producen mayor discapacidad. En amarillo, aquellos que no presentan diferencia. Y en naranja, los síntomas depresivos que producen menos discapacidad. Y vean ustedes que la depresión produce más discapacidad física, social, laboral, días de cama y en general que la hipertensión, que la diabetes, que la artritis, y que puede producir la misma incapacidad en trastornos pulmonares y en trastornos cardiovasculares. Por eso es importante tomar esto en cuenta, porque a veces cuando se habla de depresión, aparentemente parecería una enfermedad que no tiene mucha importancia y que depende del individuo, cuando en realidad es un trastorno en cualquiera de sus formas y sus características. Otro aspecto que es sumamente importante en depresión es la severidad. Frecuentemente la depresión está cargada de severidad. Este es un estudio de Estados Unidos hecho en adultos que nos muestra que la severidad del trastorno depresivo mayor en adolescentes es de aproximadamente 71%, caracterizado fundamentalmente por deterioro funcional severo, y en el adulto alcanza un aproximado de 64% de deterioro severo. Por eso hay que tomar en cuenta esto y saber que el trastorno depresivo mayor puede llevar a una funcionalidad muy alta en el individuo. Lógicamente, todos estos datos nos permiten entender por qué la depresión tiene una alta carga mundial. En 2015 se estimó que los trastornos depresivos eran la tercera causa principal de discapacidad en todo el mundo. La depresión es responsable del 12% de los años de vida perdidos por discapacidad. El riesgo de por vida de una depresión severa asciende a 12 a 16% y casi el 90% de los pacientes deprimidos presentan alteraciones de moderadas a severas en el trabajo, en el hogar y en las relaciones interpersonales, es decir, en el funcionamiento social. La incidencia de suicidio,
que se asocia con un diagnóstico de depresión es más del 50% de las veces. Y cada año se suicidan cerca de 800.000 personas en el mundo y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario entre los 15 a los 29 años. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud que tenemos que tomar en cuenta. Díganos cuántas enfermedades tienen esta característica tan importante, tan deteriorante y tan grave. Otra característica relevante de la depresión es su distribución a nivel mundial, que es sumamente variable. Por ejemplo, se estima que la proporción de la población mundial con depresión en 2015 fue del 4,4%, pero la prevalencia varía según la región de la Organización Mundial de la Salud, desde un mínimo de 2,6 entre los hombres en la región del Pacífico Occidental hasta 5,9% entre las mujeres de la región del África. Vean ustedes, en Europa, por ejemplo, la prevalencia se calcula en 9%, pero en los países de la región del sureste asiático se alcanzan valores del 27%. Como ven, esto tendría relación con factores ambientales, que son factores sumamente importantes para poder condicionar tanto la prevalencia como la gravedad de este trastorno. Cuando observamos los factores de riesgo genéticos y ambientales en depresión, podemos entender claramente por qué este trastorno ha ido aumentando en el tiempo. Habíamos visto que entre el 2005 y el 2015 la prevalencia había aumentado en más de 18%. Y eso es porque tenemos que tener claro que la depresión está asociada con una combinación de factores genéticos, ambientales, biológicos, culturales y psicológicos. Se estima que la heredabilidad en la depresión es de alrededor del 37%. Y esto es mucho más bajo que para otros trastornos mentales, lo que sugiere claramente que la mayor parte de la depresión a nivel de población puede explicarse por factores ambientales. Entonces, hay factores ambientales que están empujando esta enfermedad a una prevalencia mayor. Debemos anotar además que en el caso de la depresión, las tasas de suicidio son alrededor del 15% de la población y que la ideación suicida se presenta en 2/3 de aquellos pacientes que sufren de depresión. Son tan alarmantes estas cifras que la Organización Mundial de la Salud se ha visto obligada a adoptar el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental desde el año 2013. Insta a los Estados miembros a que pongan en práctica las acciones propuestas para los Estados miembros en el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2020, adaptadas a las prioridades nacionales y a las circunstancias concretas de cada país, y los invita tanto a los asociados internacionales, regionales y nacionales a que tomen nota del Plan de Acción Integral de Salud Mental 2013-2020. ¿Por qué es importante lo señalado anteriormente? Porque se ha podido detectar que en la atención primaria la depresión no es reconocida en el 52% de los casos y cuando es reconocida solo alcanza el 48% de los casos. Bajo este aspecto, ¿cuáles son los obstáculos en la atención primaria para el tratamiento de la depresión? Como hemos visto, aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados en todo el mundo y más del 90% en muchos países no recibe tratamiento. Y esto podría estar relacionado en primer lugar con una falta de recursos y de personal sanitario capacitado, en segundo lugar por una estigmatización de los trastornos mentales y con una evaluación clínica inexacta o errónea que conlleva que las personas con depresión a menudo no son diagnosticadas
mientras que otras que en realidad no la padecen son a menudo diagnosticadas y tratadas con antidepresivos. ¿Por qué? ¿Por qué esta realidad? Porque la depresión tiene algunas peculiaridades en la clínica que vamos a resaltar para poder tener un conocimiento exacto de cómo afrontar este tipo de trastornos. En primer lugar, tenemos que establecer cuál es el curso natural de la depresión no tratada. Si un paciente con depresión acude a nuestra consulta y no es tratado, el 40% de ellos se va a recuperar. El 20% de ellos va a entrar en un cuadro de distimia o en una recuperación parcial. Y el 40% permanecerán con una depresión crónica. Es importante recordar que si el paciente no es tratado de la depresión y se recupera, la probabilidad de que tenga una recaída va a ser muchísimo mayor. ¿Y por qué es importante observar esto? Porque la recurrencia de la depresión va a estar en relación estricta al número de episodios depresivos, de tal forma que cuando un paciente ha pasado por un primer episodio depresivo, hay más de 50% de posibilidades de que haga otro episodio en el futuro. Si pasa por un segundo episodio, hay un 70% de posibilidades de que haga otro episodio. Y si pasa por un tercer episodio o más, la probabilidad de recaída es del 85%. Se ha denominado a la depresión como una enfermedad sensibilizante, es decir, que contra más episodios tenga, mucho más probabilidades habrá de que haga un cuadro depresivo y que este cuadro depresivo sea más intenso y sea cada vez más refractario al tratamiento farmacológico. En este cuadro pueden ustedes notar claramente lo que les acabo de señalar. Aquí tienen ustedes la probabilidad acumulativa de una recurrencia luego de un trastorno depresivo mayor y acá tienen los años tras la recuperación. Y vean ustedes, cuanta mayor es el tiempo, entonces mayor va a ser la probabilidad de que el paciente, lógicamente, haga nuevamente un cuadro depresivo. Entonces, con todos los datos anteriores que hemos recogido, ya podemos entender por qué los factores de riesgo para depresión son, desde los más importantes, el episodio anterior de depresión. A más episodios, más posibilidad de recaídas. La edad, entre 25 y 45 años. El sexo, 2 veces más frecuente en la mujer. Antecedentes de enfermedades mentales en general, sobre todo de afecto y trastornos de ansiedad. Abuso de sustancias psicoactivas, sobre todo marihuana, cocaína, alcohol y sedantes. Antecedentes familiares de depresión y suicidio. Hemos visto que puede tener una carga genética del 35%. Enfermedad médica crónica, más frecuente en la tercera edad, por favor. No es que el paciente está viejito y pobrecito, por eso se deprime. No es que el paciente de tercera edad tiene una enfermedad y se da cuenta y se deprime. No, el trastorno depresivo mayor es una comorbilidad con enfermedades crónicas, sobre todo en pacientes de tercera edad. El desempleo es también un factor importante en los sistemas de apoyo social ineficientes, el estrés temprano, sobre todo en los primeros años de vida, es decir, los eventos adversos y por supuesto el maltrato reiterado de la pareja serán los factores de riesgo más importantes para la depresión. Pero también hay condiciones médicas que están asociadas con depresión, es decir, que se acompañan de depresión comórbida. Entre ellas tenemos los trastornos metabólicos y endocrinos, la enfermedad de Addison, la anemia, el síndrome de Cushing, la diabetes, los problemas del eje hipotálamo-hipófisis, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, hipocalcemia, hiponatremia, hipotiroidismo, síndrome de Korsakoff, disfunción hepática, porfiria, enfermedad de Wilson y uremia. También dentro de las enfermedades infecciosas, las encefalitis, las endocarditis, las hepatitis, la mononucleosis, la sífilis, la tuberculosis, frecuentemente transitan con depresión. Enfermedades degenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Recuerden ustedes, el 30% de los trastornos de
demenciales como la enfermedad de Alzheimer inician con un cuadro depresivo, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, esclerosis múltiple y otras enfermedades como el carcinoma, la pielonefritis crónica, el lupus, el síndrome de Meniere, la pancreatitis y el síndrome postconcusional. Por eso, todos estos factores hay que tomar en cuenta como antecedentes cuando veamos pacientes con depresión. A esto se suman fármacos que pueden desencadenar cuadros depresivos, sobre todo si estos fármacos tienen una administración crónica o se suspenden bruscamente en tratamientos de larga data. Entre ellos tenemos el propranolol, la reserpina, las anfetaminas, las benzodiazepinas, la cimetidina, la cocaína, la levodopa y la indometacina pueden ser muy características en estos procesos. Acá tienen ustedes una estadística de la Organización Mundial de la Salud de cómo es tan alta la comorbilidad de depresión en enfermedades crónicas. En general, del 100% de pacientes con enfermedades crónicas, 9.4% sufren de depresión. Miren ustedes, por ejemplo, personas que han sufrido de infarto al miocardio, 45%, epilepsia, 33%, EPOC, 15,4% y otros trastornos. Esta es la razón por la cual tenemos que estar muy atentos. Nos pasa con frecuencia que en diferentes especialidades nos enfocamos en, lógicamente, trastornos de nuestra especialidad y no nos damos cuenta que el paciente podría estar deprimido y la depresión, sobre todo en enfermedades cardiovasculares, tienden a ensombrecer el pronóstico de estas enfermedades. Hay que tomar entonces mucho en cuenta estas comorbilidades. Como les había comentado entonces, los factores ambientales parecen tener una acción fundamental para esto. Y entonces es común que veamos pacientes que debutan con depresión después de pasar por un estresor determinado. Pero como habíamos visto, la depresión tiende a ser una enfermedad sensibilizante. Y eso se ve claramente en este estudio. Acá tienen ustedes el número de episodios depresivos previos, la probabilidad de estrés reciente en la vida y el riesgo de hacer depresión. Y van a ver ustedes que en la medida en que el riesgo de depresión y los episodios son mayores, la necesidad de un estresor para generar el cuadro depresivo es cada vez menor, lo cual demuestra lo que les acabo de decir. A mayor número de episodios, menos necesidad de estresores, convirtiéndose, como les he dicho, en una enfermedad sensibilizante. Entonces, conociendo cuáles son las peculiaridades del trastorno depresivo mayor, vamos entonces a explorar cómo se diagnostica este cuadro. Entonces, la depresión mayor es un conjunto de signos y síntomas que varían de un paciente a otro, con dos síntomas cardinales: anedonia, que es la pérdida del placer y la satisfacción por las cosas que antes nos producían estas sensaciones, o afecto depresivo, o afecto depresivo. Es la expresión de múltiples factores superimpuestos sobre una vulnerabilidad genética, como habíamos dicho, y puede ser una enfermedad psiquiátrica primaria o secundaria a enfermedades o al uso de medicamentos, como acabamos de observar. Recuerden entonces, antes de no considerar el diagnóstico de depresión, 1. Es una de las condiciones más frecuentes en atención primaria. 2. Es más frecuente en personas con enfermedades crónicas, de 22 a 33%. 3. Los pacientes pueden presentar síntomas somáticos que se atribuyen erróneamente a enfermedades sistémicas. Usualmente el paciente con depresión manifiesta los síntomas más bien somáticos de su cuadro, que puede ser dolor de cabeza, sensación de inestabilidad, sensación de opresión en el pecho, sensación de falta de aire, alteraciones de la alimentación, problemas para conciliar el sueño. Entonces, generalmente, el paciente en atención primaria hace un foco sobre estos síntomas
sin tomar en cuenta la posibilidad que puede ser parte del diagnóstico de un trastorno depresivo mayor. Los médicos en atención primaria pueden considerar la depresión como una reacción comprensible a la enfermedad médica y sentir que no amerita tratamiento. Y ahí es donde se comete el mayor error, porque las enfermedades pueden tener el trastorno depresivo mayor como trastorno concomitante, no como consecuencia del cuadro, ¿no? Es decir, pobrecito, tiene artritis reumatoidea, por eso está deprimido. No, son comorbilidades que se tienen que tratar con la misma intensidad con la que se trata, por ejemplo, en este caso, la artritis reumatoidea. Puede dudar en recetar antidepresivos a pacientes con enfermedades médicas que toman otros medicamentos. Por lo tanto, no hay que tener temor con la posibilidad de usar los antidepresivos que son tan eficaces contra la depresión. Les muestro en este cuadro los criterios diagnósticos del trastorno depresivo mayor según el DSM-5. Tenemos primero que 5 o más de los siguientes síntomas deben aparecer al mismo tiempo durante 2 semanas. 2 semanas consecutivas con síntomas nos permiten hacer diagnóstico de depresión, representando un cambio en el modo de funcionar que tenía la persona, que se aprecia en 1, el estado de ánimo deprimido, o bien la pérdida de interés de las cosas, de motivación o placer. ¿Se acuerdan? La anedonia. Entonces yo tengo que tener como condición por lo menos 2 semanas con ánimo depresivo y anedonia, o con ánimo depresivo o con anedonia. Cualquiera de las 3 condiciones me permiten acercarme entonces al diagnóstico. Y esto usualmente, como les decía, se puede acompañar de los siguientes síntomas. 1, estado de ánimo depresivo, la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva, el paciente se sentirá triste, vacío, sin esperanza, o de observación de otras personas. Los familiares lo ven apagado, triste, con ganas de llorar, etc. 2, disminución importante del interés o placer por todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días, como se desprende de la información subjetiva también del observador. Entonces, si el paciente tiene uno de estos 2 síntomas o ambos, ya estamos frente a un trastorno depresivo mayor. Este se puede acompañar de pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso. 2, insomnio o hipersomnia. Agitación o retraso psicomotor. Puede estar el paciente muy irritable, impulsivo, o puede estar apagado. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesivas o inapropiadas, que pueden ser inclusive delirantes. El paciente les puede decir: no, doctor, a mi hijo le va mal en el colegio por mi culpa, a toda mi familia le va mal por mi culpa. O sea, se pueden volver ideas constantes que pueden ser irreductibles. Por más que se le hable al paciente, no se le convence de ese proceso. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. Es muy común en depresión, sobre todo en adultos, que haya problemas de atención, concentración y de memoria de corto plazo, y pensamientos de muerte recurrente. No solo miedo a morir, ideas suicidas recurrentes. Entonces, si yo tengo, como les decía, 1 o 2 de los diagnósticos, depresión, es decir, tristeza y anedonia, acompañado de estos síntomas por más de 2 semanas, entonces estoy frente a un trastorno depresivo mayor. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo, porque ustedes preguntarán: pero Alberto, ¿cómo me doy cuenta si esto es tristeza o depresión? Primero, por la extensión del tiempo, son 15 días, y segundo, porque inhabilita al paciente, no le permite tener una actividad adecuada. El episodio no se puede atribuir a otros efectos, y además el episodio depresivo no se explica mejor por otros trastornos como esquizofrenia o como trastornos delirantes o como otros
trastornos psicóticos. Y nunca ha habido episodios maníacos o hipomaníacos. Recuerden ustedes, si el paciente ha tenido un episodio maníaco o hipomaníaco, tiene un trastorno bipolar. Y eso debe ser derivado a un psiquiatra. Si no ha tenido ese antecedente, está usted frente a un trastorno depresivo mayor. Además, un periodo de estado de ánimo depresivo casi a diario o disminución de interés en las actividades durante al menos 2 semanas, acompañado de otros síntomas que les voy a señalar, son los criterios de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, del CIE-11, ¿no? Que como ven tienen exactamente el mismo parámetro como hemos observado en el DSM-5. 2 semanas con uno de los 2 síntomas, sea tristeza o sea anedonia. Y en el CIE-11 se dice dificultad para concentrarse, sentimientos de inutilidad o culpa excesivas inapropiadas, desesperanza, pensamientos recurrentes de muerte, cambios en el apetito o sueño, agitación o enlentecimiento psicomotor, energía reducida o fatiga. Entonces, si ven, es muy parecido al DSM-5. Pero el CIE-10 me permite diferenciar si el episodio es único o si es recurrente. Ese es un buen dato para saber si mi paciente tiene más posibilidades de hacer nuevamente un cuadro, si es que es un primer cuadro o es un segundo, tercero o cuarto cuadro. Y el CIE-10 me permite determinar entonces que existen depresiones leves, moderadas y severas. Y además, la depresión, cuando es muy intensa, puede acompañarse de síntomas psicóticos, lo cual altera el pronóstico. Pero el diagnóstico, como les decía, es sumamente claro. Tristeza, es decir, ánimo depresivo, anedonia, tiene que haber uno de estos 2 síntomas o ambos síntomas necesario, acompañado de los síntomas que les acabo de señalar. Por más de 15 días estamos frente a un trastorno depresivo mayor. La escala más usada para el trastorno depresivo mayor es el cuestionario sobre la salud del paciente, en la versión 9, el PH4 9, que tiene una serie de preguntas que exploran los aspectos que les acabo de señalar en el DSM-4 y en el CIE-10, ¿no? Entonces, uno marca las respuestas del paciente, hace una sumatoria y puede tener el grado de severidad y la forma de intervenir. Si uno aplica este cuestionario y tiene un puntaje de 0 a 4, entonces no hay enfermedad. Si es de 5 a 9, diremos que es un trastorno leve y hay que hacer observación y seguimiento. Si es de 10 a 14, entonces es un cuadro moderado. Y aquí el plan de tratamiento debe involucrar psicoterapia y o farmacoterapia. Pero si el puntaje es de 15 a 19, estamos frente a un cuadro moderadamente severo. Y aquí el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico es la mejor solución. Si estamos en puntaje 20 a 27, entonces ya estamos frente a un cuadro severo. Ahí no hay forma. Le damos al paciente un tratamiento farmacológico acompañado de un tratamiento psicoterapéutico. Entonces la escala PHQ-9 puede ser muy útil para que nos dé una guía de cómo afrontar el trastorno, es decir, afrontar el trastorno en relación a la severidad. Recuerden ustedes, por favor, el trastorno depresivo mayor puede ir acompañado de síntomas somáticos. Es más, el paciente probablemente vaya a buscarlos más por los síntomas somáticos porque el paciente puede tener desconocimiento para reconocer un cuadro depresivo. El 69% de los pacientes con depresión presenta síntomas físicos. Por lo tanto, es menester siempre preguntar sobre su estado de ánimo y su capacidad de disfrute para ver si estamos frente a un cuadro de trastorno depresivo mayor. Acá pueden ver ustedes claramente cuáles son este tipo de síntomas somáticos.
Ya hemos repasado la parte emocional, ¿no es cierto? Estado de ánimo deprimido, anedonia, desesperanza, baja autoestima, problemas de atención y concentración, dificultad para concentrarse, ansiedad, preocupación con ideas negativas, ira, irritabilidad. Pero además el paciente puede tener dolor de cabeza inespecífico, sensación permanente de fatiga, alteraciones del sueño, que puede ser para iniciar el sueño, se puede interrumpir el sueño o al culminar puede tener sensación de inestabilidad, dolores torácicos, dolores articulares en las extremidades, dolor vago en la espalda o abdomen, generalmente en los músculos antigravitatorios. Cuidado con diagnosticar fibromialgia en pacientes con trastorno depresivo mayor, molestias gastrointestinales, disfunción o apatía sexual y problemas menstruales. Estos síntomas somáticos pueden corresponder y son frecuentes que se presenten en el trastorno depresivo mayor. ¿Son indispensables los análisis de laboratorio en depresión? Sí, para poder diagnosticar aquellos procesos más bien somáticos que pueden estar asociados a la depresión. Un hemograma completo, pruebas de función metabólica, pruebas de función tiroidea son fundamentales, niveles de vitamina B y ácido fólico, función hepática y pruebas de detección toxicológica en orina y suero. Lógicamente, ustedes tendrán el criterio para saber si es necesario hacer estos exámenes, ¿no? Si ustedes ven, están asociados a los trastornos que hemos señalado como más frecuentes en comorbilidades con depresión o en enfermedades que pueden hacer síntomas depresivos. Entonces, para que no tengan dudas, tenemos que diferenciar el duelo del trastorno depresivo mayor, la tristeza del trastorno depresivo mayor. En el caso del duelo, claramente hay una preocupación por la pérdida del ser querido. Pero si 2 meses luego de la pérdida el paciente todavía sigue triste, anedónico y tiene síntomas como insomnio o tiene síntomas como alteración del peso, alteración del apetito, dificultades para dormir, ya estaremos frente a un trastorno depresivo mayor. Es verdad que la tristeza, el duelo puede tener síntomas parecidos a la depresión, como estado de ánimo bajo, sueño perturbado, pérdida o interés por las cosas, culpa o autocrítica e inquietud. Pero recuerden ustedes que los síntomas en la depresión se caracterizan por sentimientos de culpa inapropiados, que pueden ser hasta delirantes, pensamientos de muerte, preocupación de ser inútil, enlentecimiento psicomotor, experiencias alucinatorias diferentes a oír la voz del fallecido. Y esto diferencia claramente un cuadro depresivo de un duelo. Además, el paciente en el duelo puede dejar sus actividades momentáneamente porque está triste, ¿no? Puede tener dificultades en ese momento para pensar en el futuro, pero en la depresión mayor estos síntomas no deben extenderse más de 2 semanas. Entonces acá tienen ustedes un cuadro en el que si tuvieran dudas pueden determinar si realmente estamos frente a un cuadro de tristeza por una pérdida o estamos frente a un trastorno depresivo mayor. ¿Cuáles son los aspectos neurobiológicos de la depresión? Vean ustedes, una de las hipótesis más importantes de la depresión es la hipótesis genética. Hemos visto que el 37% de los pacientes con depresión tienen historia de depresión, como ven ustedes acá. Algunos estudios muestran que la varianza es aproximadamente del 40%. Los genes candidatos para la depresión son fundamentalmente polimorfismos del gen que codifica el transportador de la serotonina. En segundo lugar, los factores que regulan el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. En tercer lugar, todos los factores del sistema nervioso que regulan los procesos de neuroplasticidad. Y en cuarto lugar, los reguladores de los procesos inflamatorios.
Hoy hay una hipótesis muy importante que habla de que la depresión podría ser una enfermedad proinflamatoria. Con respecto al polimorfismo, vean ustedes, hay una relación entre el polimorfismo del gen que codifica el transportador de serotonina en depresión. Y lo que se ha encontrado es lo siguiente, que aquellos individuos que tienen una o dos copias del alelo corto del polimorfismo del promotor del transportador de serotonina van a exhibir más síntomas de depresión diagnosticable y tendencias suicidas en relación con eventos estresantes de la vida que los individuos que más bien tienen el alelo largo, ¿no? Y ustedes lo pueden ver en este cuadro. Acá tienen ustedes las situaciones de estrés, tienen acá el episodio, la posibilidad del episodio depresivo. Acá tenemos a los pacientes que tienen el genotipo S o SS, es decir, cortos, y acá tienen aquellos que tienen el genotipo LL, es decir, el alelo largo del gen que codifica el transportador de serotonina. Y vemos claramente que quienes portan el SS o el S tienen mucho más probabilidades de hacer depresión ante una situación de estrés que aquellos que no lo tienen. Entonces, el polimorfismo del gen que codifica el transportador de serotonina es hoy en día uno de los procesos más importantes que nos habla de la probabilidad de hacer depresión. El otro proceso es la teoría de las aminas biógenas. Y hoy se postula, es una teoría, es una hipótesis antigua, pero que a través del uso de los fármacos parece tener sentido, y es que aparentemente en la depresión habría primero una disfunción de la función serotoninérgica. Acabamos de hablar del transportador de serotonina, ¿no? Que estaría en relación con la alteración del sueño, con la alteración del apetito y la disminución del estado de ánimo. Tendríamos también una alteración de la función noradrenérgica, que estaría en relación con una pérdida de vitalidad y la motivación. Tendríamos también una alteración de la dopamina, de la función dopaminérgica, que estaría en relación con esta pérdida del interés y del placer, que como les decía se denomina anedonia. Y por último, una alteración de la función colinérgica, de la acetilcolina, que alteraría el sueño y produciría en depresión déficit de la memoria. Entonces, hoy la hipótesis de las aminas biógenas también es un proceso importante en la depresión. Luego tenemos la hipótesis de la hiperactividad del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Y esta teoría está sumamente relacionada con la probabilidad de que el paciente tempranamente en los primeros años de vida haya recibido maltrato infantil, sea negligencia, abuso físico, emocional o tocamientos indebidos, etc. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que hay una alteración del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Hay un hallazgo consistente en la depresión en la hiperactividad de este eje. Parece que este eje está hiperactivado en aquellos pacientes que tienen antecedentes, como les decía, de maltrato. Y esto se revela mediante la prueba de supresión de dexametasona, en combinación con la prueba del CRF. Los pacientes deprimidos muestran mayores respuestas al ACTH y cortisol, al CRF, cuando son tratados previamente con dexametasona. Y entonces eso también se asocia con la hipótesis inflamatoria de la depresión. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una exacerbación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, entonces vamos a tener también una alteración de la respuesta inmunológica. Lógicamente, por influencia de los glucocorticoides y de la función noradrenérgica, que estimulará la actividad de los macrófagos, pero también activará la respuesta de las interleuquinas y del factor de necrosis tumoral, que tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y justamente podría estimular los factores inmunológicos en el cerebro.
a través de la glía. Y esto generaría entonces inflamación. En la depresión puede existir entonces un proceso proinflamatorio generado por una sobreactivación del sistema inmunológico. La depresión puede generarse producto de una sobreactivación de este sistema y esta podría ser un factor desencadenante de una enfermedad autoinmune. Se ha visto que algunas enfermedades autoinmunes pueden debutar previamente con depresión y sabemos que depresiones autoinmunes están muy relacionadas con la depresión. Y entonces, acá tienen ustedes un resumen de lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? Una alteración de la función serotoninérgica, una alteración de la función noradrenérgica, una alteración de la función dopaminérgica, una alteración de la función colinérgica, y esto va a generar una hiperactivación del eje hipotálamo hipófisis adrenal que generará una mayor producción de cortisol, una disminución de la respuesta de las células T y natural killer y una mayor probabilidad de infección. Entonces, todo esto se confabularía para que la depresión muestre marcadores biológicos de inflamación en los pacientes portadores de esta enfermedad. El otro proceso que es importante, como les había dicho, era el efecto del cuidado materno sobre la conducta del eje hipotálamo hipófisis adrenal. ¿Cuál sería la explicación por la cual en los pacientes con depresión hay una hiperactivación del eje hipotálamo hipófisis adrenal? Esto estaría fundamentalmente en relación a que aquellos niños que son maltratados tienen una alteración de la función del hipocampo, que tiene también la función de inhibir el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Esto generaría entonces una disminución de la expresión de los receptores glucocorticoideos que tienen que hacer feedback cuando hay situaciones de emergencia, feedback negativo, ¿no es cierto? Y a su vez generaría entonces en la depresión grandes niveles de cortisol, gran ansiedad y generaría que estos individuos maltratados en la adultez tengan también descuido social. A diferencia de cuando estos niños son bien acogidos por los cuidadores, donde había más bien un incremento de la producción de receptores de glucocorticoideos para poder regular el eje hipotálamo hipófisis adrenal y de esta manera estar preparados para atreverse, poder regularse cuando estamos ante situaciones de emergencia. Y vamos a ser personas seguras y vamos a criar bien a nuestros hijos. Entonces, ¿qué se ha visto? Que la negligencia en el cuidado de los individuos a temprana edad y la depresión de la madre en este mismo periodo aumenta la sensibilidad del eje hipotálamo hipófisis adrenal, ya hemos visto las consecuencias, y genera un mayor riesgo de desarrollar enfermedades psiquiátricas futuras como depresión y ansiedad. Esta alteración estaría relacionada con una disminución del receptor glucocorticoideo, como acabamos de ver, y entonces el apego seguro al cuidador, generalmente la madre, en los primeros meses es de importancia crítica para modificar la excitabilidad del eje hipotálamo hipófisis adrenal y por lo tanto la vulnerabilidad al estrés en la vida posterior. Es decir, un buen cuidado en los primeros años de vida protege al individuo que ante situaciones de estrés puedan hacer cuadros depresivos. Por lo tanto, el apego materno es la primera experiencia que puede modificar en cualquier dirección la excitabilidad del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Por eso su importancia, por eso la importancia del cuidado del niño intraútero y recién nacido, es decir, en su etapa fetal como en su etapa neonatal y de niñez temprana. Es importante entonces señalar que a todo esto se une un fenómeno que es muy común en depresión, que es la alteración de la neurogénesis en depresión. Se ha observado que en los cuadros depresivos hay una alteración de la producción de BNDF justamente por la influencia glucocorticoidea y que esto generaría un daño en los procesos de neuroplasticidad, sobre todo en las regiones hipocampales.
Entonces el BNDF se alteraría por una alteración también de la función glucocorticoidea. Y se ha demostrado que cuando a los pacientes se les trata farmacológicamente, es decir, con antidepresivos, ¿no? Mejora el tenor de BNDF y además mejora la neuroplasticidad, sobre todo en la región hipocampal. Entonces, los estudios muestran que en el estrés agudo y crónico hay una disminución de la neurogénesis del hipocampo. También los estudios muestran que los antidepresivos, como les he dicho, o el tratamiento electroconvulsivo aumentan la neurogénesis. Y este efecto estaría mediado por un aumento de los factores neurotróficos, sobre todo el BNDF. ¿Ven cómo todo se relaciona? Estrés temprano, activación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, una alteración de la conducta de las aminas biógenas, una mayor presentación de transportador de serotonina codificado por estos genes de alelos cortos, SS, que hacen más ineficaz a la serotonina, y la respuesta proinflamatoria con una alteración acompañada de una alteración de la neurogénesis. Todo esto explicaría el por qué hoy la depresión es considerada una alteración neurodegenerativa, y esa es la razón por la cual las intervenciones deben ser lo más temprano posibles. Si vemos las imágenes funcionales de los pacientes con depresión, a través del PET vamos a encontrar que se ve claramente una disminución del metabolismo en la corteza prefrontal dorsolateral y en el hipocampo, como hemos estado hablando anteriormente. Y también se ha informado una reducción en el volumen y el metabolismo de la corteza prefrontal subyetnual, ¿no es cierto? Todo esto en relación a una disminución de los procesos de neuroplasticidad, como habíamos visto anteriormente. La pregunta es entonces, ¿cómo se trata la depresión? Para poder tratar la depresión necesitamos algunos aspectos que son esenciales. Primero, la alianza terapéutica entre el médico y el paciente. El médico tiene que tener paciencia para escuchar a los pacientes, no debe sorprenderse de lo que el paciente le revela, sobre todo si el tenor de la conversación es el suicidio. Tiene que tener mucho cuidado. Se debe educar al paciente y a la familia con respecto a estos trastornos, porque como hemos visto, la gente tiene mucho temor con respecto a los diagnósticos en salud mental. Tiende mucho a la estigmatización, tiende mucho a decir, no, lo que pasa es que no pone de su parte y en realidad es un trastorno. Y la participación del paciente en la planificación del tratamiento será fundamental. ¿Cuáles son las principales opciones para el tratamiento de la depresión mayor? En primer lugar, tenemos a los antidepresivos. Más o menos entre el 65 y el 70% de los pacientes con depresión responden al primer antidepresivo que se le da. La psicoterapia, sobre todo interpersonal, de corte cognitivo-conductual, la estimulación magnética transcraneal, que hoy es una intervención que ha sido aceptada ya por la FDA en Estados Unidos y pareciera ser eficaz, y la terapia electroconvulsiva, a la que no le tienen que tener temor, es extraordinariamente buena para las depresiones refractarias al tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. Entonces, estas son las fases del tratamiento de la depresión. El tratamiento de la depresión tiene 3 fases. Si nosotros intervenimos a través de un fármaco, ¿qué debemos esperar? Primero, nuestro primer objetivo es recuperar al paciente, es decir, colapsar los síntomas. Eso va a tener una duración aproximada de 2 a 8 semanas para que el paciente se recupere del cuadro. Pero hay que continuar con el tratamiento porque hay que hacer una fase de mantenimiento que va a permitir evitar las recaídas. Esta duración es alrededor de los 6 meses. Y después hay que continuar con el tratamiento porque hay que hacer profilaxis. Es un proceso de mantenimiento para evitar las recidivas. La duración debe ser de 1 a 2 años.
Colegas, nos pasa con frecuencia que una de las fallas más frecuentes en el tratamiento de la depresión es que los médicos no psiquiatras recetan el antidepresivo en subdosis y los dan por muy corto tiempo. Y eso hace que el paciente recaiga rápidamente y, como ven, en la medida que las recaídas son mayores, se ensombrece el pronóstico de la depresión. Hay que tener mucho cuidado con esto. Dosis correctas, tiempos adecuados. Ese es el secreto del tratamiento. Y hay que tener paciencia con respecto a la respuesta con el antidepresivo. Recuerden ustedes, los antidepresivos se demoran 7 a 21 días en hacer efecto. El paciente no va a estar bien mañana. Por eso tienen que informarle al paciente: señora, no se preocupe, no es que mañana se vaya a sentir bien. Poco a poco usted se va a sentir bien. ¿Y esto por qué sucede? Porque primero, cuando se da el antidepresivo, el paciente va a sentir los efectos sinápticos, que son horas o días. ¿Ya? Luego, probablemente sienta algunos efectos colaterales. Por eso es importante que cuando se hace tratamiento antidepresivo, se empiece con dosis pequeñas y vaya subiéndose a pocos. Segundo secreto, dosis pequeñas y se va subiendo a pocos. Y los efectos terapéuticos los vamos a ver, como les digo, en 7 a 21 días, 6 semanas en lo máximo de tiempo para encontrar una respuesta adecuada. Entonces, hay que tener paciencia, hay que enseñarle esto a nuestros pacientes. ¿Por qué es importante todo este tiempo que les acabo de decir? Porque se ha demostrado que los antidepresivos, cambiando el tenor del neurotransmisor a través de la brecha sináptica, pueden producir cambios en el mensaje genético y comenzar a producir receptores de serotonina más adecuados y comenzar también a estabilizar el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Y eso va a tomar tiempo, más o menos entre 6 meses y 2 años. Entonces, como les decía, la tasa de respuesta del tratamiento farmacológico a la depresión es alta. Si uno medica al paciente, hay un 70% de posibilidades que el paciente responda bien al tratamiento. Hay un 33% que no. Pero miren, si ustedes tienen experticia, diagnostican y le dan un antidepresivo al paciente cuando tenga una depresión moderada a severa, ustedes se van a sentir reconfortados de ver que el 70% de los pacientes van a mejorar con este tratamiento. Es frecuente encontrar que haya pobre adherencia al tratamiento. Miren ustedes, el 70% de los pacientes medicados con antidepresivos no cumplen con el tratamiento. Usualmente se sienten bien a los 15 días y ya no toman más la medicación, no regresan al colega. Por eso el paciente tiene que ser instruido, porque si dejan la medicación va a recaer rápidamente. ¿Y por qué dejan la medicación? Fundamentalmente porque se sienten mejor, el 55%, los eventos adversos que no se les fue advertido, 23%, temor a dependencia al antidepresivo, 10%. Los antidepresivos no producen dependencia, si no, no fueran dejados el 70%. Sentirse incómodo porque toma medicación. Pobre eficacia, es decir, no respondió al tratamiento y 9% dice: no, yo lo puedo hacer solo, a mí no me gustan las pastillas. Esas son las razones por las cuales los pacientes con depresión tienden a tener muy baja adherencia al tratamiento. Entonces, ¿cómo se trata la depresión con fármacos? Como ustedes saben, normalmente las neuronas se comunican entre ellas a través de neurotransmisores, atravesando la brecha sináptica. El terminal axonal presináptico liberará el neurotransmisor, este se unirá al receptor y unido al receptor generará cambios a corto, mediano y largo plazo en la neurona posináptica. Posteriormente, la bomba de recaptación recaptará el neurotransmisor, lo volverá a meter dentro. Hay receptores presinápticos, autorreceptores o heteroreceptores, que se encargarán de regular la liberación del neurotransmisor. Hay enzimas como la monoaminoxidasa, la catecolortometiltransferasa, que va a permitir regular el contenido del neurotransmisor dentro de ella, y habrán entonces formas claras de regular la neurotransmisión.
¿cierto? Entonces se libera el neurotransmisor, la bomba funciona la enzima y estamos en un comportamiento normal de la brecha sináptica y de sus funciones. Pero ¿qué sucede en la depresión? Aparentemente hay una alteración de la neurotransmisión que trae como consecuencia poca exposición del neurotransmisor, a pesar de que la bomba de recaptación va a seguir funcionando. Y esto aparentemente es lo que origina los síntomas de depresión, como les había notado anteriormente. Entonces, si ven ustedes, tenemos varias formas de solucionar ese problema. Primero, lo que podríamos hacer es bloquear la bomba de recaptación de serotonina, de tal forma que, del neurotransmisor, de tal forma que cuando se haga el neurotransmisor no sea regresado y entonces haya más neurotransmisor en la brecha sináptica. La otra forma es inhibir a las enzimas que destruyen el neurotransmisor, la monoaminoxidasa, la catecolatometiltransferasa, o también bloquear aquellos receptores que cuando son estimulados por el neurotransmisor paran el proceso de neurotransmisión. Entonces tenemos esos mecanismos a la mano y justamente esos mecanismos nos permiten actuar adecuadamente. El gran grupo de fármacos que están en el mercado y que son seguros son aquellos fármacos que inhiben selectivamente la recaptación de serotonina. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Viene el inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, obstruye la bomba de recaptación, mejora la producción del neurotransmisor. Si es serotonina, se produce el neurotransmisor, actúa sobre sus receptores, fundamentalmente sobre el receptor 5-HT1A, y tendremos un efecto antidepresivo y ansiolítico. Pero al principio, como el neurotransmisor no es selectivo al receptor 5-HT1A, también actuará sobre el receptor 5-HT2 y eso puede producir efectos colaterales al principio: ansiedad, insomnio, disfunción sexual. Por eso siempre hay que empezar a poquitos. Cuando actúa sobre el receptor 5-HT3 puede producir náuseas, vómitos, alteración de la hormona de crecimiento. Por eso, repito, hay que empezar a pocos. Esta es la visión longitudinal de la aparición de los antidepresivos en el tratamiento de la depresión y verán ustedes los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y no de adrenalina son probablemente los más recetados en el mercado. Acá tienen ustedes un metaanálisis de la eficacia de los antidepresivos y verán que efectivamente todos tienden a ser eficaces, algunos un poco más que otros, pero todos tienden a ser eficaces. Por eso les decía, el 70% de los pacientes responden al primer antidepresivo que le vayamos a dar. Y este es el mismo estudio que habla de la aceptabilidad de los antidepresivos. Usualmente los antidepresivos son bien tolerados. Los que son menos tolerados son los antidepresivos del grupo de los antidepresivos tricíclicos, porque tienen efectos anticolinérgicos y noradrenérgicos muy intensos, y entonces le producen muchas molestias al paciente. Por eso es preferible usar más bien antidepresivos, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o inhibidores de recaptación de noradrenalina y serotonina, que nos van a permitir una buena respuesta sin efectos colaterales que hagan que el paciente deje la medicación. Acá tienen ustedes los antidepresivos que encontramos en el mercado peruano. Tenemos los inhibidores de recaptación de monoaminas no selectivos, o sea, los antidepresivos tricíclicos. Ustedes conocen los más conocidos, o los que hay en el mercado son la amitriptilina y la clorimipramina, ¿no es cierto? Luego tenemos los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Ahí tenemos el citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina CR y sertralina. Estos fármacos, como les digo, son seguros, son eficaces. Acá tienen ustedes las dosis de inicio, como ven, siempre es la mitad de la dosis.
El citalopram viene en tabletas de 20 miligramos. Agarran ustedes y empiezan con 10 miligramos, la mitad de la dosis. El citalopram viene en tabletas de 10 miligramos. Empiezan ustedes con 5 miligramos. Y así sucesivamente. ¿Cuándo es que ustedes deben aumentar la dosis a una dosis más constante, más eficaz? 6 días después de haber iniciado el tratamiento. Entonces le dice al paciente, empiece usted con media tableta en la mañana y luego de 6 días se toma usted una completa, ¿no? Y así ustedes van a minimizar la posibilidad de que ese paciente haga efectos colaterales molestos y deje la medicación. Luego tenemos los inhibidores de recaptación de noradrenalina y serotonina. Ahí tenemos la duloxetina, la venlafaxina y la desvenlafaxina. El mismo ejercicio, mitad de la dosis. Acá tienen las dosis recomendadas. Luego tenemos inhibidores de la recaptación de noradrenalina y dopamina, como por ejemplo el bupropión, que se debe empezar con dosis de 150 miligramos. Bupropión 150 miligramos es una dosis baja y viene en una cápsula, no se debe partir. 150 miligramos es una dosis apropiada que no produce o produce muy pocos efectos colaterales. Luego tenemos la moclobemida, que un poquito ha bajado su uso, la vortioxetina, que es un nuevo antidepresivo con el cual hay que seguir la misma regla, y la mirtazapina, que más bien es un bloqueador del receptor alfa 2, ¿no? Igual hay que empezar con la mitad de la dosis, 15 miligramos, para poder escalar a 30 miligramos. Como les digo, los antidepresivos tienden a ser seguros. Este grupo es probablemente el más seguro y el que yo les recomiendo sea los fármacos del grupo con el cual deberían empezar su tratamiento de depresión. Acá tienen ustedes los efectos colaterales más comunes. Los tricíclicos, como les digo, tienen el mayor problema en efectos colaterales, pueden tener efectos cardiovasculares, ortostatismo, alteración de la conducción cardíaca y puede ser letal en dosis altas. Los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina tienen pocos efectos colaterales, un poco de náuseas, enlentecimiento intestinal, cefalea, insomnio, que se pueden disminuir en probabilidad de presentación cuando se empieza, como les he mostrado, en dosis bajas, ¿no? Estamos en los inhibidores de recaptación de noradrenalina y dopamina, ¿no es cierto? El bupropión puede producir náuseas, cefalea, insomnio, ansiedad y agitación, pero es sumamente infrecuente. Y los duales, hemos visto, inhibidores de recaptación de noradrenalina y serotonina, tienen efectos más o menos similares a los inhibidores de recaptación de serotonina, pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la venlafaxina, que es un excelente antidepresivo, puede producir aumento de la presión arterial. Hay que estar pendientes de esta alternativa. Tomar en cuenta siempre que hay drogas que van a interactuar con los antidepresivos, sobre todo los antiarrítmicos, los anticonvulsivantes, los bloqueadores alfa 2, algunos antibióticos, quimioterápicos, moduladores del receptor de estrógenos. Hay que tener cuidado cuando es una paciente mujer y está bajo tratamiento hormonal, siempre preguntar. Con los antidepresivos, algunos antihipertensivos y algunos psicotrópicos, pero siempre tomar en cuenta, como en cualquier fármaco de cualquier especialidad médica, observar las interacciones. Entonces, ¿cuál sería el esquema general de tratamiento de la depresión? Primero, hacemos el diagnóstico. Escogemos iniciar el tratamiento, evaluamos la respuesta entre 1 y 2 semanas. Es bueno que cuando el paciente está con ustedes, la primera vez lo citen en 2 semanas, que es el tiempo en que uno puede ver hasta dónde el tratamiento ha podido ser eficaz. Si todo va bien, lo evalúan a las 6 semanas. Si hay clara mejoría, listo. Si hay alguna mejoría o si hay ninguna mejoría, podría ser las alternativas. ¿Qué hacer? Si evalúo la respuesta en 6 semanas, si hay clara mejoría, continúo con el tratamiento por lo menos 6 semanas más antes de evaluarlo.
Si hay alguna mejoría, continúo con el tratamiento y ¿qué hago? Ajustar la dosis. Por ejemplo, si yo decido darle a mi paciente escitalopram, voy a arrancar con 5 miligramos, voy a llegar a 10 miligramos. Pero si eso no ha sido suficiente, tengo un rango de acción, ¿no es cierto? Que puede ser 20 miligramos, 30 miligramos. Entonces yo tengo que agotar el fármaco antes de pensar en cambiarlo por otro fármaco. O aumentación o cambio de tratamiento si es que no hay ninguna mejoría. Si yo cito al paciente 6 semanas y no ha mejorado nada, tengo que cambiarle el fármaco. O tengo que combinar dos antidepresivos. Luego de esto, evalúo en 2 semanas y si todo va bien, evalúo la respuesta en 12 semanas. Si evalúo la respuesta en 12 semanas y hay completa remisión, o sea, el paciente está bien, continúa el tratamiento hasta por 2 años, como les había dicho. Si en 12 semanas el paciente no mejora, ya ustedes entonces harán una interconsulta, ¿no es cierto?, al especialista, en este caso al psiquiatra, para que se encargue del caso, porque estarían ustedes frente a un trastorno depresivo mayor refractario. El tratamiento de mantenimiento. Vean ustedes, si son 3 o más episodios de depresión, se recomienda lo siguiente, miren ustedes. Si es 3 o más episodios de depresión, el tratamiento es de por vida. Se recomienda si son 2 episodios o más, si historia familiar de trastorno bipolar, historia de recurrencia dentro del año retirado del fármaco, historia familiar de depresión recurrente, primer episodio de inicio temprano, si la enfermedad ha venido temprano, hay que considerar que el tratamiento se alargue, si ambos episodios fueron severos y repentinos o atentaron contra la vida en los últimos 3 años. Todos estos factores recomiendan que el tratamiento sea permanente. Si el paciente tiene 3 o más episodios o tiene 2 episodios con historia de trastorno bipolar, historia de recurrencia, historia familiar de depresión, si el primer episodio fue muy temprano o si ambos episodios fueron severos y repentinos o atentaron contra la vida del paciente, atentó contra su vida en los últimos 3 años. ¿Hay otros tratamientos eficaces para la depresión? Sí. Tenemos el tratamiento no farmacológico, en este caso la terapia cognitivo-conductual, que como les he dicho, es conveniente que el paciente la tenga desde el principio si es posible. La fototerapia también ha resultado ser una alternativa, aunque es difícil implementarlo en atención primaria. La estimulación magnética transcraneal, hay en el Perú estimulación magnética transcraneal, pero es muy oneroso. Y tratamiento electroconvulsivo cuando la condición médica cardiovascular general del paciente no lo contraindique y cuando estemos frente a una depresión refractaria, ya en estas posibilidades, ¿no es cierto?, ya el paciente debería estar derivado con el psiquiatra. Entonces, en el tratamiento agudo, ¿cuándo se indica la terapia? Cuando la depresión es leve y no necesita fármacos, es bueno que el paciente reciba terapia. En depresión moderada se combina con antidepresivos. En depresión grave, cuando el paciente está grave, la terapia no es beneficiosa porque no lo va a escuchar. Ahí tenemos que estar, el tratamiento farmacológico y el cuidado muy estrecho es lo más importante. En prevención de recaídas, cuando el paciente ya está bien, es importante que siga una terapia para prevenir las recaídas. Pero si el paciente tiene vulnerabilidad a la recaída, ya viene de varios episodios, ¿no? Se recomienda, si no responde el antidepresivo, que haga terapia, ¿no? Si hay antecedentes de recaída, que continúe con la terapia, como complemento del antidepresivo de continuación y mantenimiento, y es preferible que comience durante la mejora, mientras aún existen algunos síntomas, para que el paciente se pueda enganchar en la terapia y no la deje cuando ya se sienta bien. ¿Cuándo debo referir el paciente al psiquiatra? Pacientes gravemente deprimidos con síntomas psicóticos o ideas suicidas, cuando necesito asesoramiento con respecto a los medicamentos, cuando el trastorno depresivo es resistente, refractario al tratamiento antidepresivo,
cuando hay un deterioro grave del funcionamiento social, cuando el paciente con antecedentes de abuso sexual u otro trauma importante son condicionantes que no permiten la respuesta al tratamiento, paciente en tratamiento por otros trastornos psiquiátricos, en comorbilidades, es mejor que lo derive. Cuando el paciente no responde al tratamiento después de 4 a 6 semanas, o puede ser necesario entonces cambiar los antidepresivos, combinarlos, es decir, usar polifarmacia, o el uso de tratamientos no biológicos como la estimulación magnética transcraneal o el tratamiento electroconvulsivo. Conclusiones entonces. Los síntomas depresivos son comunes en los pacientes con enfermedades sistémicas. La probabilidad de que se desarrollen trastornos depresivos en esta población aumentará a medida que aumente la esperanza de vida. La depresión que concurre con una enfermedad médica puede aumentar el deterioro psicosocial y afectar la adherencia al tratamiento médico y la rehabilitación. Las tasas de suicidio más altas entre las personas físicamente enfermas que entre la población general, es decir, los pacientes con enfermedades crónicas y depresión se suicidan con mucho mayor frecuencia. La depresión en los enfermos físicos pueden y deben tratarse siempre que se diagnostique, y mucho cuidado, aplazar el tratamiento empeora el pronóstico tanto de la enfermedad física como del trastorno depresivo. Muchas gracias por su atención y ojalá esta clase haya sido importante y les permita hoy poder tratar con propiedad a los pacientes con depresión. Muchas gracias.